Bueno, muy bien, ¿cómo están? Vamos a tratar de hacer un recorrido coyuntural que les prometí sobre el kirchnerismo. Y para eso eh, vamos a presentar entonces una mirada de periodización un poco más compleja que la anterior, basada en los trabajos que les manifesté, que les voy a enviar en la plataforma, en el Classroom, como materiales para hacer una aproximación al periodo del kirchnerismo, siempre teniendo en cuenta que muchísimos de estos temas están abiertos. Esa apertura deriva de su cercanía, de que muchísimas de las fuentes son fuentes orales, se basan en entrevistas, y que todas esas fuentes siguen siendo criticadas y siguen siendo observadas desde una perspectiva de mucha cercanía, de mucha empatía o de mucha antipatía, de acuerdo a la perspectiva. Los materiales que seleccioné en general no adolecen de una mirada, digamos, de cercanía que pueda ser tachada o de impugnada por un afán apologético o un afán panegirista, o su contrario, por un afán muy detractor. Siempre me parece que tenemos que tratar de resguardar lo valioso, lo preciso de las fuentes, y las premisas para hacer interpretaciones tienen que tener cierta distancia y tomar como punto de partida digamos, esos mojones que se establecen como hecho. Bueno, toda periodización supone una serie de mojones que, bueno, de alguna manera lo que nos están delatando es una perspectiva. Muy bien, bueno, vamos a ver cuáles son estas perspectivas, sin ánimo, de nuevo, de dejar cerrada la cuestión, y tratando de acercarles algunas de las conclusiones que surgen de estos textos. Tampoco voy a hacer ninguna precisión respecto de perspectivas específicas de algunos de los autores. Algunas les acerqué y algunas mínimas les haré, pero genéricas. Muy bien, una periodización general, de alguna manera, puede recortar el periodo de crisis, llamémoslo así, crisis de la hegemonía neoliberal o del dominio neoliberal o del dominio del PJ menemista, hasta 2015. Con ese hito, diciembre de 2015, se cierra el periodo que contendría la crisis en sí misma, que sería la salida de la alianza, la salida disruptiva, la renuncia de la Rúa, un periodo anómico muy crítico de protesta, de represión, con muchísimos muertos y con una impronta indeleble en la historia argentina, a tal punto que podríamos decir que el siglo XXI en la Argentina comienza en el 2001, en diciembre del 2001. Y la apertura de esa crisis da como resultado un periodo de transición. Un periodo de transición que podría ser la resolución de esa crisis en términos de lo que la salida de la convertibilidad implicaba, por un lado, y también con lo que implicaba el restablecimiento de una representación política que en este caso emanaba del primus inter pares de los gobernadores del PJ, con la particularidad de que esta crisis, según sus
artífices, fue protagonizada con un elemento, digamos, de diálogo político, de acuerdo y de resolución en el Parlamento. Así que tanto Eduardo Duhalde, vivo aún, como el caso de Raúl Ricardo Alfonsín, ya fallecido, han manifestado en distintas épocas, momentos, de el diálogo permanente como jefe del radicalismo, uno, Alfonsín, y como jefe del Ejecutivo, que anclaba sus decisiones de gestión en los acuerdos, en las normas que surgían del Parlamento. Esta es, de alguna manera, el periodo, digamos, que acabo de llamar estabilización, normalización o salida de la crisis. Muy bien. Los tiempos acá entonces son del 10 de diciembre de 1999, en que el poder del menemismo es reemplazado por la Alianza, hasta la renuncia de la Rúa el 20 de diciembre del 2001, en esos días 19 y 20 que fueron muy críticos, 48 horas de gran represión con decenas de muertos. Ese periodo crítico tiene, digamos, el pase del poder por la ley de acefalía al presidente del Senado, quien finalmente también dimite, y finalmente el Parlamento, en una asamblea parlamentaria, decide por Adolfo Rodríguez Sá, que en este caso, en esta periodización, lo evité, digamos, para no sumar una semana más de gobierno. Si ustedes quieren, podríamos introducir en esta periodización lo que figura en la general, que es tal vez que en esa semana de gobierno de Adolfo Rodríguez Sá, gobernador de la provincia de San Luis, se decide el default, es decir, se decide el desconocimiento de la deuda, o en todo caso se postergan los pagos de esa deuda a tono con el grado de la crisis, la profundidad de la caída de la economía argentina. Bien, este periodo de Adolfo Rodríguez Sá también forma parte de la crisis, porque a una semana de gobierno recibe cacerolazos y protestas callejeras que hacen que surja su denuncia y que el resto de los gobernadores abandone esa decisión de convertirlo en presidente por voto de la Asamblea Parlamentaria. Nuevamente, el poder vuelve a Ramón Puerta, quien directamente lo deposita en Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, quien vuelve a dimitir, y entonces esto configura un nuevo llamado a la Asamblea Parlamentaria, quien decide que sea Eduardo Duhalde, jefe indiscutido del PJ bonaerense, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Este periodo, digamos, tiene como un antes y un después, claramente, una represión violentísima, asesina, de la mal llamada, o bien llamada en su momento, maldita policía, que lleva a cabo, obviamente, dos ejecuciones en la estación de Avellaneda de dos conocidos líderes de los movimientos territoriales, que en todo caso lo que hacían era acercarse al Poder Ejecutivo para demandar lo que ya dijimos anteriormente, es decir, subvenciones, planes, la resolución de la situación de vulnerabilidad que sufrían aquellos que no estaban empleados en los territorios que por lo general
podemos contar como el segundo y tercer cordón del AMBA, ¿no? Del conurbano bonaerense. Muy bien. Discúlpenme que estoy acá. Bueno, continuemos. El periodo entonces de Eduardo Duhalde se configuró con ministros de el cuño bonaerense, fue muy importante, al decir de todos los economistas, el Ministerio de Economía, que resolvió una serie de decisiones muy críticas. En principio, la salida de la convertibilidad y el posterior default dejaban dos problemas a la vista debido a el llamado corralito y después el corralón, es decir, la inmovilización de los depósitos en dólares o en pesos que para el sistema previo a la salida de convertibilidad tenían el valor de 1 y se homologaban. Esto generaba, ante la profundidad de la crisis y obviamente la devaluación que esa crisis determinó, la posibilidad de que una devaluación muy profunda, de más de un 200 o un 300%, implicara la quiebra definitiva del sistema financiero, como también la quiebra de muchísimas empresas del sistema productivo. Y, digamos, con esto, concomitantemente, la pérdida del trabajo por parte de decenas, centenas de miles de trabajadores. Bien, en este contexto tenemos una mirada de la cuestión aquellos que tenían sus ahorros clamaban por recibir el monto en dólares, los que con una devaluación les iba a generar obviamente un beneficio clarísimo, igual que el de los exportadores. Y por el otro lado, aquellos que habían abierto un crédito con las entidades financieras y lo habían hecho en moneda extranjera, por lo general el mercado inmobiliario se movía en moneda extranjera, se sigue moviendo en esa moneda, y los bienes durables medianos, como podía ser automóviles u otros bienes, maquinarias, inversión que habían hecho empresas, esos créditos, digamos, dentro de las entidades financieras, si se mantenían en su valor devaluatorio, generaban el salto de una deuda que iba a producir la pérdida de todos aquellos que habían comprado casas o que habían invertido en el periodo del menemismo. Con lo cual hubo que tomar una decisión, y esa decisión obviamente castigó en mayor medida a aquellos que tenían depósitos en dólares, ofreciéndoles la conversión a 1,40 y entregándoles en general títulos que podían valorizarse con el famoso coeficiente del SER. ¿Esto qué quería decir? Que la mayoría de aquellos que tenían ahorros para salvar el sistema financiero tuvieron que tolerar que esos ahorros fueran convertidos a un valor del 40% sobre aquella homologación y esperar. Mientras que se especificó la deuda de empresas, con lo cual hubo grandísimos ganadores y muchísimos perdedores. Todas aquellas empresas a las que se les había especificado la deuda, salvaron su posicionamiento, bancos y empresas, y generaron fuertes ganancias. ¿Esto qué determinó? Un piso del esquema macroeconómico que, al terminar la devaluación, que pasó de 1 a 4, los salarios de los trabajadores quedaron deprimidos en dólares a un valor
muy, muy competitivo. Es decir, la producción interna de Argentina era competitiva en términos exportables y a la vez el aumento de los commodities terminó de ser otra de las columnas macroeconómicas que determinó que durante este periodo de normalización polémica, como acabo de explicar, hubiese una base, sobre todo en el segundo semestre del 2002 y el comienzo, o el cuarto trimestre del 2002 y el primer trimestre del 2003, de un salto productivo muy importante, recuperándose todas las variables que tenían que ver con la competitividad. No obstante, hay que recordar que el mayor indicador de pobreza lo tenemos de mediados del 2002, ¿sí? Más o menos, a grosso modo, la mitad de la población, más allá del 50% de la población argentina, era pobre, según una canasta de bienes y servicios que medía el INDEC para la pobreza, y que había, por lo menos, entre 1 y 2 dígitos, según el periodo que midamos, de indigentes. Con lo cual, claramente, la Argentina tenía 6 de cada 10 habitantes en condiciones que iban desde el hambre y la mendicidad a la precarización y la pérdida del valor adquisitivo de su salario, lo que generaba, obviamente, la baja del consumo y una gran cantidad de flagelos que multiplicaron algunos problemas que se venían dando desde los fines de los 90, desde por lo menos mediados de los 90, con la explicación acerca de el desempleo crónico y la constitución de una precarización para aquellos que ocupaban lugares en la vieja estructura manufacturera, así como en la vieja estructura de empresas del Estado, que fueron reconvertidas, privatizadas y demás. Bien, esto es un gran salto de la pobreza, pero no obstante, reitero, fines del 2002 y comienzo del 2003, estos cambios generaron un reposicionamiento productivo que permitió la salida muy rápida de la crisis. Con esto, lo que estoy tratando de asumir es una primera hipótesis de trabajo que es más bien valorativa y de perspectiva. Para el kirchnerismo en general, el recorrido de su propia gestión a lo largo de sus 12 años implicó una reescritura valorativa de sus propios valores y de su posición, centrada en su gestión. Por lo tanto, la icónica asunción del 25 de mayo del 2003, emulando o reivindicando retroactivamente aquella asunción del 25 de mayo del 73, venía más o menos a refundar una mirada reivindicativa de la lucha popular de los jóvenes del 70, que en principio tenía algún fundamento en el sentido de la resolución de los problemas que el kirchnerismo planteaba a lo largo de los años 2004-2005. Sin embargo, la puja política que Kirchner va a tener con Eduardo Duhalde, ya entrado el 2005, y finalmente la resolución de esa crisis, que podríamos llamar una crisis de autonomía de Néstor Carlos Kirchner, de Eduardo Duhalde. Recuerden que comenté en la entrada anterior que en términos generales esa crisis en términos electorales había sido resuelta como una elección de Duhalde que había primero, se había instalado en la figura de Reutemann, después a De la Sota, y finalmente Kirchner había sido el tercero de los posibles, potenciales candidatos, la aceptación de Kirchner con la fórmula integrada con Daniel Scioli, finalmente con el espaldarazo de PJ bonaerense, hizo un poco de esto un binomio en el cual Kirchner era dependiente de ese PJ bonaerense. Néstor Carlos Kirchner se acomodó
bastante mal al PJ, y acá aparece otra hipótesis de trabajo respecto de si el kirchnerismo se sentía representado o se sentía parte del PJ como aparato de reclutamiento y como aparato electoral. Está claro que Kirchner había llegado al poder dentro de una de las fracciones del peronismo, pero digamos que la migración y las valoraciones que hubo en este periodo forman parte de lo que les comenté como crisis de representación y fragmentación de los partidos políticos. Con lo cual, si bien el Partido Justicialista tiene una gran capacidad para encontrar detrás de las jefaturas un realineamiento y una reintegración, esto no obsta a que haya sido Kirchner el que haya mirado con bastante estrategia su autonomía de Duhalde y la haya planteado en las primeras parlamentarias del año 2005. Esas parlamentarias, de alguna manera, determinaron en dónde comenzó este recorrido argumentativo, en que el kirchnerismo, a lo largo de estos 12 años, no jalona su llegada al poder con el andamio del dualdismo, desecha el dualdismo como a un enemigo político o como a una etapa, en todo caso, soslayada u olvidada. Bien, nosotros tenemos que adoptar algunas precisiones respecto de este momento, más allá de la perspectiva y del posicionamiento o de la recuperación de fuentes que hacen los escritores más cercanos al kirchnerismo, que es la de pensar este periodo 2002-2005 desde alguna línea de continuidad. Entonces, ahí tenemos dos elementos muy importantes. Una es la mirada de Luis Alberto Romero, que en este punto coincide y habla de crisis y reconstrucción. Es decir, la crisis sería desde la asunción de la alianza hasta la asunción de Duhalde, mientras que el periodo del dualdismo y el periodo de los dos primeros años de Kirchner y Scioli claramente fueron la reconstrucción. ¿Cuál sería la línea que marca esta continuidad? Bueno, la podemos encontrar en el soporte del PJ bonaerense, en tanto muchos de los ministros que acompañaron a Kirchner eran del riñón dualdista, del PJ bonaerense, pero sobre todo la continuidad estuvo dada por la política de la Baña, que fue la segunda etapa de la normalización de la economía de Duhalde, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos un planteo que nos deja una primera hipótesis de trabajo. Cómo enseñar, cómo delimitar la continuidad económica de este proceso crítico y las pujas y las valoraciones de dos fracciones del PJ que terminan siendo adversarias, pero que no habían comenzado siéndolo. Sí, y ahí, si ustedes miran la periodización, aparece 2005, y claramente para Luis Alberto Romero, lo que sigue de kirchnerismo, entre 2005 y 2015, es una década que la llama una oportunidad perdida. Después vamos a recalar un poco en esta mirada pesimista de Romero que tienen otros autores. Bien, el kirchnerismo, digamos, entre 25 de mayo de 2003 y diciembre del 2015, estos más de 12 años, tienen dos miradas, digamos, con un tono un poco maniqueo, ¿no? Casi como todo lo que sucedió en el país, y como dije en la charla anterior, el kirchnerismo y sus opositores trajeron, consolidaron, intensificaron la Argentina facciosa, pero a un nivel que no había sido visto desde el periodo de las primeras presidencias peronistas. Es decir, la mayoría de los que participaron, vivieron con uso de conciencia de aquel periodo, y muchos historiadores
hacen, en todo caso, una comparación, obteniendo entonces esto que acabo de decir, una mirada de clara cercanía entre el espíritu faccioso de aquel primer peronismo, que generó un antiperonismo, con el kirchnerismo que en este punto tiene reminiscencias, cercanías, más allá del contexto. Muy bien. Entonces, hay una frase de Cristina Fernández de Kirchner que fue la de postular la década ganada, la de la primera década, o si ustedes quieren, a partir del 2003, una década en términos económicos, podríamos decir que hay muchísimos elementos para sostener esto que dijo la expresidenta. Y por otro lado, aparecen los que postulan que hubo una cantidad de factores macroeconómicos que permitían que la Argentina hubiese tenido un gran crecimiento como lo tuvo, pero con más sustentabilidad económica y social, cosa que se desperdició. Entonces lo llaman a este periodo oportunidad perdida. Entre ellos, uno de ellos es Luis Alberto Romero. Muy bien. Está claro que creo que este planteo maniqueo lo que hace en todo caso es plantear los polos. Me encuentro entre los que pienso que hay que desbrozar los factores que asumen un polo de la mirada sintética y otro polo de la mirada sintética, una favorable y otra contraria. Bien, lo que se da en términos generales en toda Latinoamérica y el kirchnerismo en particular es un alineamiento muy cercano con las democracias populares latinoamericanas. Entonces, tanto en Uruguay como en Brasil, fundamentalmente el Brasil de Lula, como la Venezuela, este, como el Ecuador, como Bolivia, tienen obviamente eh, una emergencia de grandes sectores populares que enfrentan mancomunadamente a lo que llaman como neoliberalismo, en todo caso, a partir del año 2005, la intención de los Estados Unidos de generar un mercado común con claro dominio de la situación. Bien, vayamos un poco más abajo. Kirchnerismo. Creo que como le planteé en la charla anterior, no recuerdo si lo habíamos planteado, sí lo habíamos planteado, los términos que utilizan algunos autores que yo les propongo, eh, aparece como, en el caso de Alan Rouquier, como democracia hegemónica, en un caso, y en el caso de María Matilde Olier como democracia dominante. Ahora, estos dos autores, de alguna manera, como ya les dije, plantean distintas situaciones en las cuales, podemos decir en términos generales, el kirchnerismo prolongó la emergencia de los años 2002-2003, haciendo de esta perdurabilidad de la emergencia una condición de gobierno que excedía el marco del control, el marco de la negociación parlamentaria, el marco de una mirada de mayor contralor republicano. Bien, en esto hay claroscuros y en esto también los claroscuros tienen que ver muchísimo con el periodo de análisis que tengamos por delante. Bien, podemos volver sobre el caso de Rouquier, que plantea esto de lo hegemónico y utiliza para llegar a esta democracia hegemónica una serie de recorridos que van desde el análisis de todas las categorías aplicables a modelos que, como el kirchnerismo, pero también, obviamente,
ensayan lo ocurrido en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia, soportan un análisis que se base fundamentalmente en su acceso al poder como una democracia mayoritaria, pero no un análisis que suponga una dinámica en donde las minorías mantengan o conserven los derechos de tales y de ahí conserven la posibilidad de, en condiciones institucionales, manifestar, negociar, asumir un posicionamiento de control, de denuncia, que es lo que la oposición plantea en cualquier régimen republicano. En este caso, estas situaciones se vieron, en todo caso, crispadas por, como dijimos anteriormente, algunas situaciones que emergen en el caso del periodo de lo que yo llamo el kirchnerismo nestorista, de Néstor, los primeros 4 años, por imperio de la propia crisis. Es decir, el dicho de Kirchner era la necesidad de, digamos, de salir del infierno, pero la salida del infierno no implicaba normalidad, digamos, era un pase al purgatorio. Y en esto había una metáfora muy valiosa de Kirchner que entendía perfectamente las condiciones de precarización y de precariedad que manifestaban todos aquellos que ocupaban las calles aún durante todo el periodo. Con lo cual, digamos, el acercamiento a esos sectores es de algún modo una contextualización de la emergencia. En el caso de Kirchner, y muchísimo más de Cristina Fernández de Kirchner, anuda la continuidad de esta mirada democracia de mayorías, o, como en algún caso dice Alain Rouquier, la posibilidad de pensarlo como una autocracia electoral, lo que a mí me sugiere, si ustedes quieren, un límite, porque la autocracia supone otras condiciones que no estuvieron dadas. Tuvimos Parlamento, hubo Suprema Corte de Justicia y hubo un juego que en todo caso tuvo los límites de los republicanos. No obstante, lo que crece fundamentalmente es la expectativa hegemónica y los logros hegemónicos del kirchnerismo a partir de la convalidación de sus logros económicos, sociales y políticos con elecciones que le son muy favorables. Entonces, la del 2005 sería la primera escalada de este camino que hace que Néstor Carlos Kirchner derrote a Eduardo Duhalde, produciendo una gran migración de jefes comunales, territoriales del PJ dualdista a este nuevo sector, digamos, oficialista con un nuevo jefe, Kirchner en este caso. Kirchner, a partir de este momento, vacía de contenido al Partido Justicialista, haciendo que renuncien los que formaban parte del Consejo Nacional del PJ, que nunca tuvo una gran institucionalidad, pero sin embargo convalidaba en los jefes del Ejecutivo también los jefes partidarios. Bien, entonces ahí Kirchner demuestra una estrategia que va más allá de un logro partidario y que en todo caso la hegemonía pretende avanzar, expandirse a los márgenes de todos aquellos que en otros territorios partidarios o de agrupaciones no kirchneristas o no peronistas sentían la necesidad de ser representados. Entonces aparecen ahí fuertes migraciones y búsquedas de Néstor Kirchner, a la vez que empieza a haber una radicalización con el no kirchnerismo, el no peronismo, en un nosotros y ellos. Acá hay una fuerte tendencia de lo que podemos llamar unanimismo, por un lado, espíritu fundacional por el otro, y con el paso de los años, no en el periodo del kirchnerismo nestorista, pero sí a partir de el deceso de Kirchner y
sobre todo en el tercer gobierno con la propia Cristina de Kirchner, aparece un culto a la pareja presidencial que escala a los niveles que habían tenido en algún momento en sus formas, en la liturgia y sobre todo en la fidelidad y en el verticalismo de ambos personajes hacia el resto de la institucionalidad, tanto la de gobierno como la institucionalidad toda, digamos, ¿no? Del marco estatal. En ese camino me parece que, aunque no coincidamos con la democracia dominante o con la democracia hegemónica, tal como lo plantean los autores, está claro que el kirchnerismo viene a ser un nuevo representante de ese unanimismo, de esa Argentina facciosa, y que hay una búsqueda de hegemonía que supone la no negociación en un teatro abierto de la representación republicana. Acá hay un problema que, si ustedes quieren, lo dejamos como marco ideológico o como hipótesis de trabajo respecto de cuáles son los valores, cuál es el álgebra ideológica que compone el pensamiento, el nuevo pensamiento kirchnerista. ¿De qué se componen? Más allá de que uno entienda que hubo mayor pragmatismo en el andar de Néstor Carlos Kirchner, que hubo mayor capacidad de conducción más cercana al pragmatismo que de hecho tuvo el peronismo a lo largo de todo el siglo XX, y que en todo caso Cristina Fernández de Kirchner mantuvo cierta radicalización, cierta ideologización de aspectos que debían ser considerados elementos o posicionamientos de gestión o instancias de gestión. Más allá de estas diferencias, que está claro, es obvio que el kirchnerismo todo se entiende a partir de una reivindicación del nacionalismo de izquierda. Es decir, aparece como tramado ideológico de los sectores kirchneristas las reivindicaciones populares frente a la falsedad de la república burguesa o la necesidad de la oposición y la resistencia ante lo que aparece como hitos del poder del occidente capitalista, y se trama, sin que sea la letra visible de los discursos, un recorrido que victimiza al peronismo y victimiza a los luchadores de los 70 frente a un poder concentrado que empieza a tomar el nombre de corporaciones. Es decir, más allá de la certeza al diagnosticar a las corporaciones como las entidades de alguna manera que llevan a cabo políticas antipopulares, hay un desplazamiento del kirchnerismo a un polo o a los límites del nacionalismo de izquierda, y en este nacionalismo de izquierda, que Novaro dice que es más bien un posicionamiento estatal que social, es decir, no emergían en las propias bases del 2001, que eran más bien anómicas y que tenían condimentos de izquierda tradicional o de protesta social sindical peronista clásica. Estos condimentos, digamos, vienen de la mano de esta reconstrucción del relato histórico que el kirchnerismo trama, desconociendo al 83 como reconstrucción democrática y estableciéndolo en 1973 como una reivindicación generacional de quienes gobernaban a otra, ¿no? Kirchner dice en las Naciones Unidas en el 2004, nosotros somos la generación perseguida, desaparecida, tramando ahí no solo la vulnerabilidad económica, política de la Argentina, sino manifestándose como los abanderados, la vanguardia de esa patria acechada, desaparecida y vulnerada por poderes que en algún momento emergen como el enemigo, es decir, la dictadura y el terrorismo de Estado, pero también los 90, llamativamente el kirchnerismo, en su nacionalismo de izquierda, desconoce su propio pasado en Santa Cruz y entonces
se opone a los 90, que eran el menemismo. Los 90 era el neoliberalismo menemista, en el cual tanto Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner habían tenido implicancias, acción estatal, habían sido obviamente diputados provinciales en el caso de ella, y en el caso de Kirchner, intendente de Río Gallegos, después gobernador en un par de oportunidades. Digo, y no solo esto, digamos, tanto Néstor Carlos Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner habían disputado el apoyo entre Duhalde y Menem en fines de los 90, estableciendo un marco que salía del menemismo para ir al dualdismo, pero contradiciendo la primer decisión que había sido en fines de los años 80, cuando no coincidían entre apoyar a Cafiero o apoyar a Menem, y Néstor Carlos Kirchner entiende que su apoyo debe ser a Carlos Saúl Menem. Ahí hay un corte del recorrido en la identificación del tramado histórico que es muy llamativo. Es decir, hay, tal como el Perón del 46, que desconocía su camino militar entre los años 30 y el golpe del 43, en este caso Kirchner desconoce su pasado como militante peronista clásico, como uno de los jefes de Santa Cruz hasta llegar a la gobernación, y digamos, su participación institucional en las decisiones del gobierno menemista, que le dieron, en alguna medida, importantes dividendos a la provincia de Santa Cruz con el petróleo y la privatización de YPF. Hay un discurso de Kirchner en relación a esta consideración de Menem como el mejor presidente de los argentinos, que en términos de precisión hacen que reconozcamos en Néstor Carlos Kirchner claramente un pragmatismo en los 90 y una necesidad de reposicionarse en el 2003 y en los años subsiguientes, 2004, 2005 fundamentalmente, en un lugar que el contexto demandaba, es decir, representando ahora a sectores vulnerados, desocupados, a los movimientos sociales y territoriales, y también al gran movimiento de derechos humanos, aunque a todos aquellos desilusionados del Partido Socialista, de la Unión Cívica Radical, del Partido Intransigente, del Partido Comunista, que van migrando hacia esta nueva izquierda de este hombre llano, que se mezcla con la multitud y que viene a operar un sentido común respecto de las consideraciones que buena parte de la Argentina emitía, como una oposición al Fondo Monetario Internacional y a la política de los 90 como destructora de puestos de trabajo, y a la vinculación entre el menemismo y la dictadura en ese camino de destrucción de puestos de trabajo y de pauperización popular. Bien, entonces, digamos, ese nacionalismo de izquierda, digamos, es absolutamente representativo, aunque tiene, en todo caso, una importante necesidad de búsqueda en torno a dónde recala el pensamiento de Kirchner, que claramente no es un teórico, no fue un teórico ni un intelectual, pero que sí permitió el surgimiento de un movimiento de intelectuales, digamos, que alrededor de la Biblioteca Nacional, en carta abierta, restituyeron a ese movimiento un calado histórico, sociológico, simbólico, que fue cobrando mayor cuerpo. De ahí que los detractores del kirchnerismo usaran, en vez de nacionalismo de izquierda, populismo como un formato menos preciso y con una caracterización que en general se acerca más bien a la demagogia y que explica más bien poco. Bien, vamos a tratar de terminar esta línea y hacemos un corte. Bien, la periodización, perdonen, antes de la periodización, nos falta una línea más.
Pucciarelli y Castellani, como les dije anteriormente, entienden al kirchnerismo como el intento de una conformación o la avanzada de la conformación de un régimen de hegemonía escindida. ¿Qué significa esto? Que el kirchnerismo intentó ser una hegemonía alternativa al modelo neoliberal de los 90. Ese intento se frustró entre el 2005 y el 2008 y finalmente en los periodos siguientes, que Pucciarelli y Castellani dividen en 7, lo que Argentina tuvo fue una hegemonía escindida, es decir, dos sectores polares con el crecimiento a partir del 2008 de una oposición que reanuda la búsqueda del poder oponiéndose a las políticas del kirchnerismo. Es decir, esto finalmente da como fin la derrota del kirchnerismo en 2015, la asunción de Mauricio Macri, representando a este otro bloque que en todo caso puede emparentarse con el restablecimiento republicano o puede, digamos, vincularse al restablecimiento de los poderes constituidos del capitalismo más cercano a la ortodoxia, eh, a los mercados abiertos, a la configuración global de la economía y a las relaciones justamente de los principales países desarrollados de Occidente. Ahí más o menos juega polarmente la cuestión. Finalmente, los integrantes del movimiento en general, digamos, desde los movimientos sociales y territoriales, aunque tengan discursos encendidos más a la izquierda, o que sean más categóricamente sectores tradicionales del peronismo, territoriales, que sean orgánicos con la institucionalidad o con la historia del peronismo, la mayoría entiende que el kirchnerismo está dentro del campo nacional y popular, una democracia nacional y popular, pensando al kirchnerismo que está tensionando a la democracia nacional y popular en un sentido de mayor búsqueda de autonomía respecto de los poderes fácticos, digamos. Las instituciones de control, como las fuerzas represivas, como los organismos multilaterales de crédito global, como las grandes potencias industriales las grandes alianzas financieras, plantean un poder fáctico en donde la democracia nacional y popular tiene que tener una estrategia que no solo respete el marco republicano, sino que genere una amplitud de democracia participativa y tensione esos límites republicanos. Acá lo que estoy tratando de decir elusivamente es lo que en todo caso es fuertemente debatido. ¿Hasta qué punto el hiperpresidencialismo puede parecerse a una autocracia en términos de un verticalismo insoportable o de decisiones que son respetadas por los otros poderes a rajatabla, y en donde lo inaudible de la oposición por cierto temor institucional o desde las provincias o las regiones cierta condescendencia por un federalismo que también cae presa de ese verticalismo, en este caso fiscal. Es decir, todos esos elementos están puestos a consideración. Entre los textos que yo les pongo para leer, hay un poco de una mirada que les estoy dando y otra mirada. Me parece que de ambas miradas, si ustedes quieren, para manejarlo polarmente, aunque no es tan así, hay más matices, se compone conclusiones más valiosas. Muy bien. Avancemos hasta la línea siguiente, digamos, ¿no? Dijimos que había un kirchnerismo nestorista, que es Néstor Carlos Kirchner y Daniel Scioli. Esta nomenclatura es Madariaga, ¿no? Kirchnerismo nestorista es mía. Ahí tenemos entonces esa continuidad del dualdismo, labañismo, que hacia el 2005, una vez que Néstor convalida su poder de autonomía, derrotando a Cristina Fernández de Kirchner
como senadora por la provincia a Hilda Chiche de Duhalde, genera obviamente en poco tiempo la salida de Labaña, que tenía ciertas tensiones de materia macroeconómica y de gestión, sobre todo con los ministerios y con la mecánica de funcionamiento de la obra pública, fundamentalmente con Julio De Vido. Hay ahí una primer denuncia interna de cartelización de la obra pública, y también hay una denuncia de Labaña respecto de lo que ya parecía Néstor Kirchner como una elección de crecimiento sin reservas ante un recalentamiento económico que podía generar un piso de inflación más alta, cosa que finalmente ocurrió. Bien, dicho esto, digamos, el segundo periodo, lo que podría ser un segundo kirchnerismo, fue un kirchnerismo bicéfalo. Es decir, Kirchner va a ser un jefe político, se va a mover en todo el área de la gestión, del pensamiento, del armado, de la coalición gobernante, y va también a ser un puente y un armador de la América, de la gran patria latinoamericana, oficiando en el UNASUR como uno de los líderes junto a Chávez y a Lula, mientras que Cristina Fernández de Kirchner queda en la gestión, tanto en el primer gobierno de Kirchner como en este segundo hasta el 2008, el actual presidente, Alberto Fernández, era el jefe de gabinete, con lo cual permanentemente se hablaba de una mesa chica que constituían el jefe político, Cristina Fernández, presidenta por aquel entonces, y Alberto Fernández como jefe de gabinete, al que se podía sumar algún otro ministro de los llamados pingüinos, que constituían un núcleo duro que rodeaba a Kirchner en la hoy llamada AFI, Julio De Vido, que manejaba obviamente obra pública, pero que fue sumando espacios de el mayor presupuesto del Estado, y otros. Bien, este periodo tiene como principales cortes dos eventos que son de magnitud. Uno es, obviamente, en el 2008, que es un antes y un después de todo el kirchnerismo en sus 12 años y medio de gobierno, la confluencia en el mismo año de dos grandes eventos. Uno exógeno, que es la gran crisis internacional debida a la crisis de Lehman Brothers, es decir, la burbuja inmobiliaria y las consecuencias que generan en el marco internacional. En el caso de Argentina, digamos, digamos, como uno de los elementos nobles de esta macroeconomía emergida entre el 2002 y el 2003, los coletazos de esta crisis nos afectan menos porque hay menos vulnerabilidad. La Argentina no depende del ingreso de capitales, la Argentina tiene menos vulnerabilidad financiera y la Argentina está más aislada, porque después del default, si bien ha hecho una interesantísima quita de capital y un acuerdo con los acreedores, de cualquier forma eso no significa que la Argentina esté integrada, como dije antes, a los bloques de poder financiero, económico y político de Occidente. Es más bien, mantiene más bien una tensión respecto de un restablecimiento de aquellos vínculos habidos fundamentalmente durante los 90. El elemento más crítico por su dramatismo y porque surgió como una cuestión fiscal, pero fue escalando hasta convertirse en la gran batalla política de mediados del periodo kirchnerista, es la famosa crisis de la 125, o mejor dicho, el enfrentamiento entre la unidad de las
representaciones u organismos u entidades representativas de los distintos sectores agropecuarios, productores agropecuarios, Sociedad Rural, CARVAP, Federación Agraria, y por el otro lado, el gobierno que elige, en vez de negociar, convertir al campo en la representación icónica del sentido común histórico, es decir, la oligarquía del campo beneficiada por condiciones externas muy favorables. Entonces, acá tengo que hacer un punto. La Argentina se venía reprimarizando con ingredientes de nuevas tecnologías, con un paquete tecnológico en el marco del agro. En los 90 da un salto con la firma de grandes empresas que nos dotan de esa tecnología de siembra directa, de agrotóxicos, y que generan una gran producción, grandes rindes, fundamentalmente de oleaginosas, y de entre las oleaginosas, fundamentalmente de soja. La convergencia de la gran demanda de China y de India a partir de estos primeros años del siglo XXI hacen que la Argentina encuentre dos procesos convergentes, es decir, estos paquetes que se acomodan a a grandes rindes, y por otro lado, estos grandes rindes y el crecimiento de la demanda que determinan crecimiento de los precios de los commodities, de estos commodities, pero en general hay un crecimiento de todos los commodities, entre ellos la soja más que ninguna, el petróleo, el cobre. En nuestro caso, la soja, que va de los $300, en el cual rondaba el precio por estas épocas, a el doble, 600 en algún momento, generan condiciones de extraordinaria rentabilidad, y como había sucedido ya desde el periodo de Duhalde, en donde el precio no había llegado a tan alto, se había establecido un marco de retenciones. Las retenciones ofician como toma del fisco de una parte de esa ganancia extraordinaria, porque en general provienen, en el caso del dualdismo, de una gran devaluación que da como fuertemente ganadores a los exportadores, pero también como los commodities crecían en general, tanto las proteínas animales como los granos de consumo en la Argentina, es decir, maíz, sobre todo trigo, carnes, lácteos y demás, determinaban un alza de esos precios, y entonces las retenciones lo que hacían era equiparar el precio internacional con los precios internos. Bien, durante el dualdismo las retenciones se habían mantenido en 1 a 2 dígitos, y lo que empieza a pasar entonces en el segundo periodo es que el kirchnerismo avanza en un nuevo marco de fiscalidad que es visto por la oposición y por los sectores productores como una avanzada desmesurada. Es decir, aparece el fantasma de la exacción. Es decir, hay en la 125 un aumento que va más allá del 35% en el caso de la soja, pero que aparece como un esquema de retenciones móviles. Es decir, a medida que el precio cayera, esos porcentajes, esos coeficientes de retención disminuían. Bien, los elementos que fungieron para que se convirtiera esto en un dramatismo político fueron fundamentalmente la mirada del sector agropecuario como al gobierno kirchnerista, representantes de sectores que no comprendían el campo ni que lo querían comprender, y que avanzaban con la rúbrica de oligarquía que se acomodaba más bien poco a lo que pasaba en el campo, y por el lado del kirchnerismo, el discurso acerca de que, más allá de que el campo había cambiado, todavía el 75% seguía concentrado en un porcentaje muy bajo, muy pequeño de productores, con lo cual había una concentración, y sobre esa concentración había que examinar fiscalmente una actualización. Por el otro lado, claramente el kirchnerismo, como todos los sectores populares, veían a la sociedad rural y a sus aliados como enemigos naturales. Pero en el caso del kirchnerismo se elige que este sector
se acomode a la búsqueda de lo que se llama teoría gonal, buscar algún enemigo muy poderoso para finalmente derrotarlo y a partir de ahí obtener simbólicamente mayor concentración de poder. Esta mirada, que fue bastante miope desde el lado del gobierno, lo que logró fue que un 25% o un 30% de los productores que no eran grandes, eran de medianos a chicos, sufrieran y manifestaran en las rutas junto con los grandes. Entonces, lo que queda como gran paradoja del periodo es que la Federación Agraria, por primera vez en la historia, se unía con la sociedad rural, que había sido, obviamente, los explotadores de los chacareros durante casi toda la historia agraria argentina, para enfrentar al gobierno, que aparecía como un enemigo común, porque no comprendía el campo y porque también claramente manifestaba una voracidad fiscal y además manifestaba una ruptura de los canales institucionales del debate sobre la fiscalidad este, y el tributo. En esto aparecía ahí el fantasma del kirchnerismo haciendo un uso desmedido de los recursos fiscales para dominar no solo a los gobernadores, sino a todos los sectores productivos. El gobierno elige no fragmentar su política, cosa que hace que Alberto Fernández abandone el gobierno. Esta era la postura de Alberto Fernández, es decir, negociar con Federación Agraria, fragmentando, o en todo caso, eh, entendiendo, comprendiendo mejor las posiciones de los distintos actores productivos. La cuestión es que se genera un polo que escala de marzo a junio con toma de rutas, vuelco de alimentos, se vierten leche y alimentos, hay lockout, hay paro patronal, no se, no se comercia ganado durante muchas semanas. Bien, los discursos desde el gobierno, como la famosa mesa de enlace que va a unir a las 4 entidades más poderosas, terminan siendo una escalada en la cual pierde la negociación fundamentalmente y con plazas de convocatoria de ambos sectores, en la cual la más importante, que convoca el kirchnerismo sobre el Congreso y sobre Palermo, en Monumento a los Españoles, congrega entonces la oposición junto con esta mesa de enlace, llamativamente poblada de no solo carteles de la UCR o de partidos como el PRO, en ese momento era ARI, sino que además por banderas rojas que representaban a todos los partidos de la izquierda leninista, trotskista. Llamaba poderosamente la atención que el kirchnerismo lograra integrar a esa oposición con esta mesa de enlace que un poco empezaba a ser para buena parte de los sectores urbanos de las grandes ciudades un galvanizador de un primer, una primera ola de manifestaciones contra el cierto autoritarismo kirchnerista, en este caso en el campo del fisco, ¿no? de cómo manejaba los tributos. Muy bien, se llegó a una votación, esa votación fue muy pareja y ante el empate, Julio Cobos, el vicepresidente, vota negativamente, con lo cual hay una crisis muy importante del gobierno. Los comentarios periodísticos eran que la pareja presidencial había pensado en renunciar, abandonar el gobierno. Hay llamadas eh, cruzadas con Lula para detener esa decisión límite. Y se podría decir que a partir de este corte abrupto de calado político, aparece un kirchnerismo resiliente, con mayor poder militante eh, y también con un peso mucho más, diría yo, filoso
contra la oposición y contra sectores que empiezan a ser ahora los nuevos adversarios. En principio uno podría decir que no solo las corporaciones, sino que los medios masivos de comunicación que habían dado el marco a esta crisis del campo desde un lugar que el kirchnerismo entendía era inexacto o que era contrario al gobierno, genera fundamentalmente la segunda gran puja del gobierno contra un diario, contra Clarín, como la corporación más poderosa, una de las más poderosas de Argentina, que además de muchas otras empresas tenían un conglomerado de medios desde el cual tenían una gran inserción de la matriz informativa. Además, el año 2008, como dije, tiene la crisis que hace que el año 2009 sea un año económicamente muy distinto a los anteriores, en tanto genera una gran caída del comercio internacional, y esto obviamente genera la necesidad de que el gobierno argentino tome medidas contracíclicas para subvenir ese 2009. Bien, este proceso que se instala determina que Kirchner se repejotice, se acerque al Partido Justicialista, a los gobernadores, y que finalmente, ante la unión de los opositores en el año 2009 en las parlamentarias, haya una decisión de que desde su persona hasta gobernadores e intendentes aparezcan con candidaturas testimoniales. Es decir, un llamado a la población para percibir el compromiso de aquellos responsables del modelo, del gobierno kirchnerista, en las elecciones. Bueno, esta fue una jugada que Kirchner decidió, teniéndolo a él, a Scioli como cabezas de lista. Scioli era gobernador en ese momento. Finalmente, esto terminó con una derrota, con la cabeza de esa lista en la provincia de Buenos Aires, que era de Narváez, que estaba aliado con Macri, Mauricio Macri, que había ganado la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Este proceso, de alguna manera, que va del 2009 a octubre del 2010, es un proceso, de alguna manera, de reacomodamiento, regeneración, reconfirmación de algunas variables y potenciación de otras variables militantes del contenido de gestión y del contenido de reclutamiento y oposición que el kirchnerismo va a demostrar hasta la muerte de Kirchner, que se dio el 23 de octubre de 2010. Ese deceso hace que un gobierno muy castigado por la opinión pública, con una baja muy pronunciada, genere, según la mayoría de los consultores de opinión, en pocas semanas después del deceso y del sepelio del expresidente, un alza muy importante de la opinión pública y de los potenciales votantes de Cristina Fernández de Kirchner, que es ahora viuda de Néstor, y que elige para acompañarla a Amadou Boudou, quien había sido ministro de Economía y había generado algunas políticas muy polémicas que después vamos a detallar en el marco económico. Muy bien, si hay algo muy importante que surge en el periodo que podríamos decir claramente emerge entre el deceso de Kirchner y la finalización del ciclo con la salida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es el camporismo, es decir, un sector de los movimientos, de las agrupaciones políticas dentro de la coalición, que no se definen como partidos, sino como agrupación, como movimiento, entre jóvenes militantes que hacen de la figura de Cámpora, aquel fugaz presidente del año 73, la cabeza de esa militancia setentista
movilizada y revolucionaria, y que se convierten como jóvenes en la vanguardia del kirchnerismo cristinista. Es decir, aparece en este tercer periodo, después de una elección que tiene una diferencia entre los 54 puntos y fracción de la elegida Cristina Fernández de Kirchner y el segundo, Wiener, más de 20 puntos, una elección obviamente muy holgada que determina que haya ahí un grito de guerra de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de no solo ir por la sintonía fina, cosa que había planteado, en este caso apela a la búsqueda de los límites, es decir, tratar de profundizar este modelo con los rasgos que claramente empiezan a demostrar que este periodo iba a ser mucho más vanguardista, radicalizado y con aristas militantes muy claras respecto de ciertos posicionamientos al interior de relaciones clásicas en los gobiernos peronistas que mantenía Néstor. Por ejemplo, durante la vida de Kirchner, los sectores sindicales eran atendidos por el propio Kirchner de manera de generar equilibrios en las representaciones y mantener vínculos institucionales aún con los sectores que no habían sido reconocidos, como en el caso de la CTA, que si bien era claramente kirchnerista, Kirchner no termina de convalidar institucionalmente como entidad representativa, pero la mantiene en una cercanía y en un vínculo con el resto de las fracciones sindicales. En esto hay movimientos de Kirchner cerca de grandes líderes sindicales, como el caso de Moyano, que emerge como el más problemático en el escenario del crecimiento inflacionario que vamos a ver en el marco económico, y que obviamente lleva al límite el accionar de Néstor Carlos Kirchner como articulador de políticas de negociación. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, vemos que a poco de tomar el poder, no zanja las diferencias y el sindicalismo genera una fragmentación que no solamente va a ser muy nociva para el propio Estado y para la propia gestión de Cristina Fernández de Kirchner, sino que empieza a generar malestares en bases que tradicionalmente eran peronistas y que desde la fiscalidad como digamos, el crecimiento del impuesto a las ganancias para los trabajadores formales, sobre todo que impactaba fuertemente en petroleros, en bancarios, en camioneros, empieza a ser un elemento de fuerte discordia. La oposición entre Moyano y Cristina Fernández de Kirchner se convierte también en un elemento llamativamente paradojal que se acerca poco a la política como forma de acuerdo y resolución de las crisis, mucho más dentro de un escenario que parecía ser tener el mismo auditorio, los trabajadores. Acá hay, en todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en este kirchnerismo cristinista, una gran, un gran lanzamiento a la búsqueda de enemigos y a una oposición más bien dialéctica, más que realista de las condiciones políticas en las que el gobierno va a desarrollar su gestión. Esto lo digo en términos ahora muy generales. Desde el punto de vista económico, el kirchnerismo cristinista asume con las bases macroeconómicas con fuerte desajustes. Hay un desacople de aquellos déficit, de aquellos superávit gemelos que había tenido Kirchner, que se van deteriorando justamente por la apreciación cambiaria y por el desconocimiento que el gobierno de Cristina Fernández del 2007 a 2011 tiene de la inflación, fundamentalmente con la manipulación de los indicadores del INDEC. Ahí hay uno de los elementos que los historiadores economistas reconocen como fuertemente nocivos para el deterioro
de lo que había sido el periodo más virtuoso macroeconómicamente y el de mayor crecimiento, que fue el de 2003-2007. Bien, otro elemento importante de este periodo es el intento de Cristina Fernández de Kirchner, a través de las voces más representativas de sus rasgos ideológicos, el lanzamiento de un proyecto de reforma constitucional para que Cristina pudiera instalarse un periodo más. Acá puede pensarse, como en general hacen los analistas políticos, que los presidentes suelen lanzar estas pretendidas reformas en el ánimo de tener en vilo a los opositores para no perder poder en el famoso, la famosa metáfora del pato rengo, ¿no? A medida que avanza el periodo en el cual un presidente va a salir del poder, pierde su capacidad decisoria y, por lo tanto, la necesidad de retener algo de poder podía tramarse en este lanzamiento del proyecto constitucional. Esto en general no ha sido argumentado por propias partes, a silencio de aquellos que lo plantearon. Uno tendría que creer que para el núcleo del poder cristinista esto era una posibilidad, la de la reforma constitucional. No alcanzaron los votos y fundamentalmente esta fue la razón que enarboló Massa, que había obviamente roto con el kirchnerismo después de haber sido jefe de gabinete después de Alberto Fernández, y genera entonces un peronismo nuevo en la provincia de Buenos Aires, desde Tigre, que es la región donde había sido intendente, el Frente Renovador, con el cual vence en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo. Esta derrota en las parlamentarias, que se sumaban a la derrota del 2009, van marcando de alguna manera el fin de ciclo y el crecimiento de el sector opositor, que ya estaba planteado a partir de el armado de este polo favorable a los representantes, obviamente, de las entidades agropecuarias, más cercano de algunos partidos, algunos provinciales, algunos nacionales. Bien, más o menos esta es una periodización genérica política, coyuntural del marco del kirchnerismo. Nos quedaría ahora, para otra entrada, ver qué dicen distintos autores respecto de las periodizaciones, alguna política como la de Pucciarelli y el resto económicas, para darle mayor calado a alguna de las aproximaciones que yo acabo de emitir. Bien, seguiremos en breve.